Grimanesa Martina Mato Sandy Varas. Pero seguramente me encontrarán como Clorinda Mato de Turner en todos los libros de historia. Porque eso hice historia. Nací en 1852 en Pauyú, provincia de Calca, Cusco. Tuve una infancia bastante normal y una educación muy buena. Estudié en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes del Cusco hasta los 16 años. Y era quechohablante. Una vez que acabé el colegio, me dediqué a lo que toda mujer de esa época se dedicaba: los quehaceres del hogar. Eran otras épocas y una mujer no podía hacer lo que le diera la gana, y menos encontrar un oficio. Pero yo leía a escondidas revistas y periódicos y pensaba: algún día mis palabras deberían estar impresas. Pero esos pensamientos se iban una vez que tenía que limpiar la casa o ayudar en la cocina. Pero yo quería abrir mi mente, quería escribir mis pensamientos. Un día conocí a Joseph. Él era un comerciante que había llegado a la ciudad. Con él, con quien me casé, podía compartir todo lo que pensaba sobre política y sociedad. Empecé a escribir sobre esos temas. Y entonces me di cuenta, quería ser periodista. Comencé a escribir sobre los problemas que veía, sobre la comunidad en la que vivía, sobre los abusos en contra de las poblaciones indígenas y el sexismo que existía en esa época. Y entonces fundé mi primera revista, Recreo. Mis escritos eran cada vez más conocidos y eso solo me reafirmaba que esa era mi real vocación. En el mundo intelectual se daban unas reuniones que llamaban mi atención, las famosas veladas de Juana Manuela Borriti. Era un lugar donde se compartía literatura, filosofía y experiencias. Un día me invitaron, viajé a Lima y me quedé impresionada. La cantidad de mujeres involucradas era surreal para la época. Mujeres que alimentaban su mente con la lectura y que no temían dar su opinión. Tiempo después, sería yo quien continuaría organizando esas veladas. Esos espacios eran importantes para la época. A pesar de que escribía para que se me escuchara, tenía que usar un seudónimo. Carlota Dimond. Las represalias en contra de las mujeres que escribían en esa época, sobre todo las que hacían periodismo, eran muchas. Joseph era un gran apoyo para mí. Yo entregaba mis escritos y él estaba allí dándome fuerzas para no desistir, para no dejarme vencer. Entonces llegó la guerra con Chile, conocida como la Guerra del Pacífico. Y las guerras siempre traen cosas malas. Joseph murió. Y con él tuve que dejar de escribir para encargarme de la casa, las deudas y todo lo que había dejado pendiente. Yo solo tenía 30 años. Pero eso no hizo que me detuviera. Un día volví a escribir y nunca más paré. Abrí un negocio de exportación de trigo a Bolivia y con ese dinero me mudé a Arequipa y me volví jefa de redacción del diario La Bolsa, el diario más conocido de la ciudad. Luego me establecí en Lima y entré al Círculo Literario y al Ateneo de Lima, dos grandes instituciones culturales de la época. Comencé a escribir ficciones. Empecé con Tradiciones Cusqueñas, un inicio bastante sólido para una autora.
Pero sobre todo, y lo más importante, es que empecé a usar mi nombre, ya no mi seudónimo. Clorinda Mato de Turner, como me decía mi Joseph. 2 años después, la Unión Iberoamericana de Madrid me nombró socia honoraria. Y en 1889 ocurrió una sorpresa. Una revista quería que yo sea su directora. Una revista con una directora mujer. ¿Se imaginan ese cargo para una mujer en ese entonces? Increíble, ¿no? Además era la revista más importante de esa época. Se llamaba Perú Ilustrado. Ahí me abrieron sus puertas y yo empecé enfocada a trabajar en mis metas. Seguir mostrando mis ideas, hacer escuchar mi voz. Y entonces llegó la inspiración. Y apareció Ave sin nido. Mi famoso libro. Para mí era parte de mi historia. Pero en ese entonces, hablar de las poblaciones indígenas era algo que no se hacía. Por diferentes razones. Racismo. Miedo. Menosprecio. Pero yo decidí escribir esta novela, considerada la primera narrativa indigenista de América Latina. Les voy a contar un poco de Ave sin nido. Imaginen, estamos en Quilla, un pueblo ficticio en los Andes, como el pueblo en el que yo crecí. Margarita, una chica indígena, y Manuel, un chico blanco, se conocen. Quilla sufre la explotación y los cobros injustos por parte del cura Pascual y los maltratos del gobierno y de los vecinos. Oh, Margarita y Manuel viven en este mundo corrupto y negativo esperando que su amor sea posible. En la obra conté un poco de lo que veía en mi pueblo. Cómo la iglesia corrupta abusaba de los pobladores e incluso cometía abusos en contra de las mujeres indígenas. La publicación de esta obra causó malestar en la iglesia. Cuando la calma empezó a llegar, la revista El Perú Ilustrado, la cual yo dirigía, publicó un cuento controversial, sin mi autorización. El cuento del brasileño Henrique Coelho mencionaba a Jesucristo y María Magdalena. El escrito fue considerado sacrilegio, porque consideraban que era una falta de respeto a los símbolos que ellos consideraban sagrados. Dijeron que todos los que compraran la revista iban a ser excomulgados. Recibí múltiples ataques, quemaron una efigie mía y miles de ejemplares de mi libro Ave sin nido. Sin embargo, mientras miles de cenizas se esparcían por todo el cielo limeño, en el mundo, mis palabras eran cada vez más populares. Mi talento era apreciado en el mundo. Sin embargo, así como los odios de la iglesia venían cada vez más certeros, también teníamos defensores. Pero yo no me sentía segura, y a pesar de que el presidente del Perú me dio su voto de confianza por mi trabajo como editora, yo preferí tomar nuevos rumbos. Y junto con mi hermano abrí la imprenta La Equitativa. En la imprenta solamente contratábamos mujeres. Publicábamos sus trabajos, sus artículos, sus novelas y sus posiciones políticas. Y a través de la imprenta apoyamos abiertamente a Andrés Avelino Cáceres, un político de la época de quien yo era íntima amiga. Pierola entró a la ciudad y se encargó de sacar a Cáceres del gobierno.
Y en respuesta a nuestro abierto apoyo hacia él, entraron a la imprenta y se encargaron de desaparecerlo todo. Tomaron de rehén a mi hermano, atacaron mi casa y me forzaron a huir. Yo no podía estar en mi país. Este no era un lugar para una mujer como yo, una mujer quechua hablante, con ideas, pensamientos e interés en la política. Yo era considerada enemiga del pueblo, del gobierno y de la iglesia. Llegué a Argentina y en Buenos Aires me llamaron para dictar conferencias. Una de las más importantes fue Obreras del Pensamiento en América Latina, donde hago referencia a mujeres intelectuales de América Latina y cómo se les ignoraba. Luego dirigí otra revista exitosa, El Búcaro Americano. El éxito de la revista, apenas tomé el mando, hizo que mi trabajo fuera reconocido por todo el mundo y empecé a viajar por diferentes países de Europa como España y Suiza. Y así empezó la gira de Europa de 1908, a pesar de que ya estaba enferma. Escribí un libro sobre estos viajes llamado Viajes de Recreo. Llegando de viaje enfermé gravemente. Me dio pulmonía y fallecí el 25 de octubre de 1909, un mes después de cumplir 57 años. Le escribí a una amiga íntima y le pedí que no me olviden, que la gente no me olvide. Mi cuerpo volvió al Perú y fui enterrada. Toda mi vida luché. Y eso hace una mujer por otras, luchar, enfrentar el mundo sin miedo y triunfar. Yo hice historias de muchas formas. Denuncié el abuso y la explotación del pueblo indígena. Y lo hice con el poder de mis palabras, defendiendo mi postura, no dejando que nadie doblegue ni mi voluntad ni mi pensamiento. Yo soy Clorinda Mato de Torna. Ese es mi nombre. Y soy una mujer que hizo historia. Mujeres, hagamos oír nuestras voces y no nos dejemos vencer.